Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto a todos. Un gran grupo de personas. Feliz nuevamente de encontrarme con ustedes. Muchos de ustedes probablemente me conocerán. Nos conoceremos de ocasiones anteriores. Mi nombre es Gerardo Vidal, Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se me ha encomendado esta presentación sobre la Odisea y nuestro diplomado en lectura crítica. Así que bienvenidos todos, encantado de compartir con ustedes este interés común, mutuo, y vamos adelante porque tenemos muchísimo que hacer y muy poco tiempo con el cual eh, extendernos. Bien, la primera cosa que quisiera decir es esto. La Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez hace un gran esfuerzo por promover la lectura de los clásicos. Es como una apuesta extraordinariamente compleja y difícil, ¿no? Y que apunta desde luego a nuestros alumnos de pregrado, pero mucho más allá. Yo personalmente encuentro que es una gran iniciativa, que es un esfuerzo extraordinariamente importante por mil razones, ¿no? Por mil razones. Voy a compartir, si me permiten, voy a compartir acá la presentación que tengo para ustedes. Hoy, vamos a ver si me resulta bien. Creo que sí. Bien. Y decirle lo siguiente, bueno, en la universidad tenemos cursos de core para todas nuestras carreras, pero también tenemos para alumnos que de alguna manera se interesan por este mismo concepto, el concepto de clásicos, eh, cursos, diplomados, eventualmente magísteres, etcétera. Y hay uno en particular al cual, digamos, la presentación de esta tarde responde, que es nuestro diplomado en lectura crítica. Es un diplomado que tiene muchos años, una larga tradición y en la cual hemos ido leyendo una gran cantidad de clásicos, 10 por año, 10 por año, que van rotando cada año. Próximo año partiremos con la Antígona de Sófocles, con Tucídides, y llegaremos, en fin, hasta el siglo XX, hasta alguna novela importante de Kafka u otra más, pasando a través de toda la historia. Bien, a partir de eso mismo, entonces, es esta presentación que quisiera proponerles a ustedes, ¿no? Que tiene que ver con esto mismo, con la idea de que a nuestras espaldas, a nuestra historia, ¿no? Tenemos una gran cantidad de libros extraordinarios, ¿m? A los cuales llamamos clásicos, que son una herencia preciosa, y una herencia de esas que se quiere recibir y también se quieren heredar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, eh, y que de alguna manera, ¿no?, condensan un valor humano particular. Bien, hoy entonces se me encargó hacer un ejercicio con una obra que es como el clásico de todos los clásicos, la Odisea. ¿Por qué la Odisea? Bueno, la Odisea por mil razones, probablemente, ¿no? Muchas veces se ha dicho que la Odisea es como la novela, la primera novela del mundo occidental, o no sé, tal vez la obra más influyente, la obra literaria más influyente de los últimos 3000 años. Probablemente así lo sea, porque la Odisea es un clásico que ha sido leído por otros autores que también consideramos clásicos. Em, Virgilio la leyó y se basó en ella para construir la Eneida. Dante la leyó y le dio mucho espacio en su propia Divina Comedia. Fíjense ustedes, ¿no? Ya con eso podemos atravesar 1500, 2000 años de historia, ¿no? Y hasta el día de hoy tenemos, no sé, como grandes personajes de las artes visuales que siguen inspirándose en la Odisea. De hecho, es la película más esperada del año 2026, esta película cuyo póster estoy presentando acá, La Odisea de Christopher Nolan. La Odisea de Christopher Nolan. Bien, ¿no?
De acuerdo. Entonces, ¿por qué leemos estos textos? Desde luego podríamos hacer el ejercicio no solamente con la Odisea, podríamos hacerlo con el Edipo Rey, podríamos hacerlo con, no sé, el Decamerón de Boccaccio, podríamos hacerlo con El Príncipe de Maquiavelo, podríamos hacerlo con muchas obras, ¿no?, que jalonan nuestra historia. Pero bueno, la Odisea parece una buena elección en vísperas de esta película y particularmente, ¿no? Es un clásico al cual parece que estamos de alguna manera, ¿no?, destinados a volver una y otra vez. Bien. ¿Cómo leemos un clásico? ¿Mm? Bien, yo sugiero proponer esta idea por delante. ¿Mm? Un clásico es una obra que de alguna manera encierra una cierta vivencia o experiencia humana. ¿M? Y por lo tanto, cuando nos acercamos a una obra de Homero, por ejemplo, ¿no? La Ilíada o qué sé yo, no sé, a una de estas grandes obras que de alguna manera marcan esa estantería universal, en donde guardamos los clásicos, El Quijote, Madame Bovary y otros mil, ¿no? Guerra y Paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo leemos esas grandes obras? Bueno, yo sugiero, y voy a intentar más o menos desarrollar esta idea, yo sugiero leerlo con una doble mirada. La primera tiene que ver con la trama que nos está contando la historia, es decir, con las aventuras, ¿no?, del ingenioso Odiseo. Homero comienza la Odisea hablándonos de este personaje que va a cruzar el Mediterráneo de un lugar a otro, buscando afanosamente su propia ciudad, la isla de Ítaca, donde lo espera su mujer Penélope, su hijo, a quien no conoce, Telémaco, y bueno, donde se va a encontrar con una multitud de problemas. Bien, vamos a tener entonces esa trama por delante. Así la veríamos como, en fin, cualquier novela. Ahora, muy probablemente, dado que este es un clásico universal que de alguna manera desafía el paso del tiempo, no, lo razonable sería pensar también lo siguiente. Detrás de esta trama que se me está contando de Odiseo, hay un contenido humano que me interpela a mí y a mi propia experiencia vital. Es decir, que lo que Odiseo cuenta, o más bien, lo que Homero cuenta en la Odisea, este largo viaje de un extremo a otro del Mediterráneo, desde Troya hasta la ciudad de Ítaca, es de alguna manera una metáfora de nuestro propio viaje. Y las cosas que le pasan a Odiseo son cosas que eventualmente nos han sucedido a nosotros, por eso podemos reconocerlas, o si no nos han sucedido, podrían sucedernos en el futuro, o podrían estarnos sucediendo, o podrían sucederle a alguien que de alguna manera conozcamos en nuestra experiencia, ¿no? Fíjense, eh, a mí me gusta ir muchas veces a la etimología, porque las etimologías son muy fascinantes. La palabra interesarse en latín tiene una sugestiva, ¿no? Raíz. Interesarse significa hallarse en medio. ¿Qué son las cosas eventualmente que nos interesan? O sea, cuando un libro nos interesa, ¿no? Con la densidad que tiene la palabra originalmente, cuando un libro original nos interesa, cuando de alguna manera, sorprendentemente, nos encontramos al medio de ese libro, casi como si fuéramos los protagonistas. Ah, ay, déjenme sugerirlo de otra manera. Los antiguos siempre decían que los mitos, y toda la Odisea es
toda ella un gran mito, porque sabemos que ningún Odiseo existió, ningún Odiseo salió de Troya para ir a Ítaca, nunca se encontró con hechiceras, monstruos violentos, nunca llegó a una isla misteriosa, nunca se encontró con... Bueno, todo eso nunca pasó, esa historia nunca pasó. Bueno, los antiguos decían, los mitos son historias que nunca pasaron, pero pasan siempre. Ah, a esto me refiero, ¿no? La historia de Odiseo es la historia que nunca pasó, es la historia que nunca tuvo un protagonista, esa historia nunca se verificó, ¿no? La historia que siempre pasa es precisamente esa profundidad, ¿no? Que nosotros encontramos en el texto por el cual nos hallamos en medio de él. ¿Ya? Cuando a Chesterton le preguntaron una vez por qué la Odisea era una obra inmortal, él dijo una respuesta que a mí me sigue gustando mucho todavía, ¿no? Dice, porque la Odisea es una obra inmortal porque nos dio una metáfora para pensar la existencia humana. La existencia humana como un gran viaje. Desde luego, no un viaje, digamos, espacial a partir de un lugar hacia otro lugar. No, no. Nosotros nos movemos probablemente, yo al menos voy a morir a pocas leguas de donde nací, ¿no? Como, como decían los antiguos, no me he trasladado. Sin embargo, probablemente, ¿no? Dado que tengo una cierta cantidad de años a mi espalda, no, sí tengo una cierta travesía y me he encontrado probablemente en circunstancias que de alguna manera sorprendente y fascinante, ¿no? Al menos para mí, eh, se asemejan a las que Homero sugiere en la obra La Odisea. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque si no, de alguna manera, no hacemos plano el texto, ¿no? El texto no es plano, por el contrario, tiene mucha profundidad, hondura, textura. Pero esa profundidad, esa hondura, esa textura, no la percibimos si no nos transponemos nosotros, ¿no? En este viaje largo que hacemos en nuestra propia existencia o eventualmente en cualquier viaje, ¿no? A partir de una determinada circunstancia hacia otra, ¿no? Hacia otra. Ya, ya. La Odisea, digámoslo de nuevo, es el texto más influyente, el más clásico, el clásico de los clásicos, ¿no? Y probablemente se merece, ¿no? Se merece todo eso. ¿De qué trata la Odisea? Bueno, fíjense, la Odisea, digamos, tiene una estructura tripartita. Yo solamente voy a mencionar las tres partes, me voy a centrar después en la parte más importante, que es el centro, el núcleo, que es el viaje, pero tiene un inicio y tiene un desenlace, un inicio y un desenlace. Los cuatro primeros cantos, la primera introducción, esta prolegómeno, ¿no? En el fondo nos muestra qué ha pasado en la isla de Ítaca en ausencia de su soberano, el rey Odiseo. Odiseo y Ulises es el mismo, ¿no? Es simplemente el nombre latino o el nombre griego. Odiseo, de acuerdo a su nombre original, Ulises en el nombre que le pusieron los romanos. Bien, esencialmente, ¿no? Esencialmente lo que sucede es esto. Odiseo, digamos, es una continuación, digámoslo hoy, diríamos una secuela de una larga guerra en la ciudad de Troya. Es la Ilíada la que narra esa primera parte. Más o menos ustedes ya conocen el ambiente, tiene que ver con esta mujer de intoxicante belleza que era Helena de Troya, seducida por este inútil que es París, ¿no? De lo cual la misma Helena se va a culpar, ¿no? Dramáticamente 10 años después, cuando finalmente todo esto provoque una guerra horrísona que va a sembrar el campo de cadáveres griegos y troyanos, ¿no? Esta pareja de amantes adúlteros, ¿no? Que en el fondo
va a generar un conflicto político. Desde luego todo esto es una fantasía, ¿no? Una fantasía que tiene que ver con la imaginación de los poetas de aquella época, ¿no? Una gran guerra en torno a la ciudad de Troya. Van a ir los griegos a recuperar a esta mujer, Helena de Troya, que ha faltado a los votos de su marido Menelao. Van a llevar la guerra a la ciudad de Troya. Esta ciudad se va a fortificar, va a repeler ese ataque durante una extenuante batalla de 10 años y finalmente, ¿no? Finalmente, después de largo combate, no va a caer, ¿no? En manos de los griegos que van a recuperar a Helena de Troya, van a robar todos los tesoros para resarcirse de la guerra y después todos los héroes que han luchado en esa guerra, uno de los cuales es Odiseo, van a tener que encontrar su camino a casa. Bueno, en el fondo, Odiseo va a pasar 10 años luchando en Troya y otros 10 años intentando volver, ¿no?, a su propia patria en Ítaca. 20 años que son, en el fondo, no un marco temporal riguroso, sino más bien un largo espacio de tiempo que duró la guerra y otro largo espacio de tiempo que duró el regreso. ¿Qué sucede en la primera parte de la Odisea? Bueno, en la primera parte lo que sucede es simplemente que Odiseo ha estado ausente durante muchísimos años y por lo tanto hay un gran descontrol y caos en la isla de Ítaca. Su mujer, Penélope, la reina de Ítaca, está sometida a la violencia de una serie de pretendientes, es decir, de muchachos nobles de la zona que quieren heredar el trono que ha dejado vacante Odiseo al irse a luchar a Troya, que consideran que la reina está viuda y que la presionan de manera brutal y un poco salvaje, ¿no?, para que decida por uno de ellos, se case con uno de ellos y por lo tanto no alguno de ellos herede este trono vacante de Odiseo. Esa es la primera parte. Y el gran protagonista de esta primera parte es el hijo de Odiseo, que se llama Telémaco, ¿no? Y Telémaco es un adolescente aproblemado. ¿Por qué? Porque ha crecido a la sombra de un padre muy, muy exitoso y ausente. Si alguien tiene o conoce esto, mira, esta situación, ¿no? Crecer a la sombra de un padre muy exitoso y ausente es probablemente una grave dificultad, ¿no? Y es justamente, ¿no?, este adolescente atribulado que intenta crecer, elevarse al nivel de los adultos, ¿no?, ofrecer un apoyo a su madre, ¿no?, pero no termina de salir de la infancia, de la niñez, ¿no? En la fantasía de Homero, en la tercera parte de la obra, Odiseo irá a Ítaca y le dará el último empujón, ¿no?, para asomarse ya a la vida adulta. Bien, esa es la primera parte, vamos a dejarla ahí tranquilo. La segunda parte es la narración del viaje que hace Odiseo, ¿no?, a través del Mediterráneo, intentando llegar a Ítaca. Justamente en la que nos vamos a centrar. Y la última parte es la llegada de Odiseo a Ítaca, donde se va a encontrar con los pretendientes en los cuales o contra los cuales va a ejercer una durísima, durísima venganza. Bien, vamos acá, déjenme plantearles este mapa, más o menos, estas son, este es el tema de la Odisea, el largo camino a casa y las cosas que nos pasan en el viaje. ¿Qué le va a pasar a Odiseo? Bueno, mire, a Odiseo va a tener que echarse al mar, ¿no? Una vez que ya ha terminado la guerra de Troya, una vez que ya ha zanjado ese asunto que lo ha desvelado durante 10 años, va a tener que echarse al mar y enfrentar fuerzas que le son superiores. Eh, Tormentas, tempestades, monstruos, hechiceras, brujas, ninfas que lo raptan, etcétera, 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 ¿no? Se va a encontrar con dos fuerzas poderosas. La fuerza
del dios, ¿no?, de los mares, Poseidón, este dios que sacude la tierra, que levanta tempestades, que lo persigue con iras, ¿no?, debido a ciertas aventuras, ¿no?, que ha dejado a lo largo de este camino el mismo Odiseo. Y por otra parte, una diosa que lo asiste, la diosa Atenea, la diosa de la inteligencia. Bueno, estos dos dioses son tío y sobrina, ¿m? Y de alguna manera tienen un conflicto entre sí, ¿no? El dios Poseidón es un dios brutal, salvaje, áspero, es un dios, digamos, que no muestra sus razones, que persigue con iras que aparentemente son injustificadas. Es como el mar, ¿no? El mar. Bueno, Odisea, en cambio, no, Atenea, en cambio, perdón, es como esta hada madrina, esta figura mentorial que guía a Odiseo y que le sugiere la opción adecuada. Más o menos lo que sucede. Este es un mapa más o menos grande del viaje de Odiseo. Vean ustedes cómo está acá en el número uno, ¿no? Troya acá, donde estoy marcando con el cursor, está acá, ¿no? Bueno, y el viaje de Odiseo, más o menos ustedes lo pueden ir siguiendo con estas flechas, como, en fin, prácticamente, ¿no?, de golpe a golpe, ¿no?, por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, en este largo viaje a casa que dura 10 años, Odiseo no tiene control total, ¿no? No tiene control total, tiene que enfrentarse, como dije, a poderes que son más grandes que él, que lo llevan de un lado para otro y ante el cual él simplemente tiene que ir eh, trabajosamente torciendo el timón una y otra vez, ¿no?, para llegar al objetivo que él mismo ha diseñado, ¿no?, la ciudad de Ítaca, donde lo espera su mujer, ¿no? Lo espera su mujer, también su hijo, que desde luego no conoce Telémaco. Um, Bien, la primera cosa es esto, ¿no? Más o menos, vean ustedes qué sorprendente, ¿no?, este larguísimo viaje. 10 años, ¿no? 10 años. Lamentable que no tuvieran GPS o algún Waze que más o menos no te orientara por el camino. No, Odiseo no tiene ese Waze, se equivoca muchas veces él mismo, en otras ocasiones se encuentra con imponderables, se encuentra con grandes tormentas, se encuentra con la furia del dios Poseidón. Bien, ahora, yo dije al inicio que la historia plana es la de Odiseo, pero la historia que nos cuenta una obra clásica que ha sido una y otra vez recreada por todas las artes, bueno, no es solamente la historia de Odiseo, es la historia de nosotros mismos. ¿Mm? Y la historia de nosotros mismos, bueno, muchas veces tiene que ver con esto. A ver, cualquiera de ustedes que tenga, digamos, no sé, la edad que yo tengo, ¿no?, que mire hacia atrás en su propia vida, bueno, verá muchas veces, ¿no?, cambios bruscos en los cielos, ¿no? Grandes tormentas que se elevan inesperadas, momentos de particular desafío, de drama, de fracaso eventualmente parcial o a veces aparentemente total, dolores muy profundos, muy intensos. Bueno, todo eso, de alguna manera, está reflejado acá, ¿no? Todo eso, de alguna manera, está reflejado acá. ¿Ya? ¿Qué pretendo hacer yo acá en estos pocos minutos que tengo a mi disposición? Bueno, yo sugeriría, ¿no?, mirar 3 lugares en los cuales se encuentra Odiseo, ¿no?, en los cuales también podríamos encontrarnos nosotros en este largo camino que podría ser el de la vida entera, pero también podría ser el de cualquier fase en la propia vida, ¿no? Yo siempre, cuando miro mi propia existencia, siempre pienso, mira, yo cada 10 años estoy comenzando una cierta travesía, ¿no? Cada 10 años, no sé, hay algo que sucede, hay algo que pasa, hay un momento, ¿no?, en donde
de alguna manera tengo como Odiseo que enfrentar lo desconocido del mar, entrar a un mundo que no controlo, que no domino, ¿no? Y que de alguna manera provoca también una cierta inseguridad, un cierto temor, ¿no? Y en donde me veo expuesto a situaciones complejas, difíciles de manejar. ¿M? Bien, ¿cuáles son esos tres momentos que yo he elegido? Podríamos elegir otros, probablemente 20 o 30 más, pero yo sugeriría, ¿no? En primer lugar, la isla de Calipso, ¿no? Vean ustedes, acá está la isla de Calipso. Vamos a ver. En este círculo rojo, acá está la isla, perdón, la isla de Calipso, la caverna del Cíclope y la costa de la Sirena. Vean ustedes estos tres momentos, ¿no? Que me gustaría repasar con ustedes. A ver qué podemos de alguna manera, ¿no? Intentar hacer que el texto se nos vuelva traslúcido y que detrás de la aventura de Odiseo podamos ver experiencias que son propias del ser humano que pasaban incluso en aquella época. Porque muchas veces yo me encuentro, fíjense, cuando hablamos con mis alumnos de 20 años de la Odisea, me dicen, mire, no, este texto, cualquier cosa, pero mire, muy moderno, no parece serlo, ¿no? Bueno, yo siempre les digo, oye, ¿tú crees de verdad que existían cíclopes, digamos, ¿no? En tiempos de Odiseo o de Homero? No, mira, en realidad no existían cíclopes tampoco, ¿no? Nadie se los encontraba por la calle, ni existían las sirenas en un lugar particular con un canto maravilloso que te trastornaba el oído. No, no existían, ¿no? No existían. Bueno, entonces, ¿qué son estas cosas? Son metáforas hechas para producir algo, para producir algo. Vamos a ver, ya. El primer momento, como dije, es la isla de Calipso. ¿Qué sucede? Veamos simplemente a grandes rasgos lo que sucede en el canto quinto de la Odisea. Es esto, ¿no? Odiseo se echa al mar en una de esas vagabundeos, digamos, por el Mediterráneo, sufre las iras del océano, del negro ponto, del mar que se eleva en una tormenta y finalmente, ¿no? Termina en calidad de náufrago, perdiendo su bote, ¿no? Su barco, ¿no? Su barco. Y entonces él queda en calidad de náufrago en una isla, ¿no? Vean ustedes como acá el pintor, ¿no? Draper, ¿no? Pintor academicista inglés, ¿no? Pinta esta figura, ¿no? La figura de una ninfa calipso, ¿no? Calipso, que está acá, mirando, ¿no? Este barco que se hunde a la distancia. ¿No? El barco que se hunde a la distancia. Bien, ¿qué sucede? Sucede que Odiseo tiene una fortuna inesperada. En este momento tiene una fortuna inesperada. Alguien, ¿no? Digamos, sintió que, digamos, el mundo se hundía bajo sus pies y tuvo la fortuna de que su barco encallara en las costas de una isla sorprendente, fascinante, en la cual vive una ninfa apartado del mundo, les voy a hacer el cuento corto, que se enamora de él, ¿no? Se enamora de él. Y se enamora de él hasta tal punto que lo deja viviendo en su propia isla, en una isla que está llena de una efervescente naturaleza, donde todo está a pedir de boca, donde la comodidad es maravillosa, donde hay comida y bebida en abundancia, donde goza del amor de una ninfa, de una mujer inmortal, que además ofrece hacerlo a él también inmortal, ¿no? Esta es la primera escena con la cual prácticamente parte la Odisea. ¿Mm? Parte con esta situación, la situación de extremo confort,
de una isla sorprendente. Vean ustedes cómo el pintor también, yo muchas veces utilizo pintura porque me gusta, es como el pintor que también está buscando la misma idea que yo, no está retratando solamente algo que le pasó a Odiseo, que nos narra Homero, que le pasó a Odiseo, una historia que nunca pasó, también está retratando la historia que siempre pasa. Bueno, ¿cuál es la historia que siempre pasa? Déjenme mostrarle esta otra pintura, ¿no? Una pintura barroca. Vean ustedes acá, está la ninfa, ¿no? Envuelta en este manto azul, en esta naturaleza particularmente pródiga, llena de sirvientes, de pájaros, de aves, de animales, en donde los frutos se dan con una abundancia sorprendentemente generosa, en donde todo está prácticamente con estirar la mano. Vean ustedes, ¿no? Gozando del banquete en esta isla maravillosa. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que Homero nos cuenta que a pesar de que la ninfa amaba a Odiseo, Odiseo no la amaba a ella. Y que pasaba las tardes larguísimas en la costa de la isla Egigia, que es la isla de la ninfa Calipso, mirando el horizonte, mirando el horizonte. ¿Por qué este momento es particularmente sorprendente? ¿No? Uno podría decir, bueno, Odiseo, que bueno, debería no quejarse el fulano, ¿no? Mira, le cayó prácticamente sin buscarlo, se ganó el loto, la lotería 1000 veces, ¿no? Está en un lugar donde todo es fácil, simple, llano, donde todo sale a pedir de boca, donde no hay esfuerzo, no hay dificultad, no se pasa frío, no se pasa hambre, no se pasan las angustias propias del mar, no, donde tiene el amor de una mujer hermosa, según él mismo dice, más hermosa que la mujer que lo espera allá, Penélope, ¿no? Lo dice galantemente para no herir la susceptibilidad de la ninfa que lo tiene. Y él se siente cautivo en esa isla. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este momento? Fíjense, porque es la primera vez en la historia de la literatura en la cual aparece, ¿no? Una cierta situación, la situación que podríamos llamar de la jaula dorada, ¿no? La jaula dorada, el momento en el cual, ¿no? Parece que la vida se simplifica completamente, completamente, tan completamente que ya no tiene atractivo ninguno. Y Odiseo anhela el mar en el cual pasó angustia, se enfrentó a la tempestad, fue náufrago. ¿Por qué? Bueno, porque ese mar lo desafía, ¿no? Lo enfrenta a la dificultad, lo hace crecer. ¿Mm? Bien. A mí me gusta mucho esta escena, la encuentro con un valor simbólico sorprendente y además fascinante que el primer poeta, ¿no? Proponga este tipo de cosas. Obviamente, este tipo de cosas, como ya dije, eran imaginación y fantasía también hace 30 siglos. A uno no lo raptaba una ninfa, ¿no? Ni le declaraba, ¿no? Una ninfa inmortal, ni lo encerraba en una isla maravillosa llena de todos los placeres, de todas las compensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que este texto quiere decir es que los seres humanos, ¿no? Necesitamos imperiosamente una Ítaca. ¿Mm? Necesitamos imperiosamente una Ítaca. Necesitamos un horizonte que nos desafíe. ¿Mm? Necesitamos enfrentarnos a la dificultad, a veces a la frustración. No podemos consentir que se nos dé todo, que si todo jugara a nuestro favor, que si no tuviéramos nunca que enfrentar la pena, el dolor, el ser derrotado, el levantarse a partir de un fracaso anterior. Bueno, si todo se nos diera a pedir de boca, probablemente esa situación nos causaría hastío
desafío, porque los seres humanos somos así. Necesitamos, necesitamos desafíos. Una frase que me gusta mucho de Ortega y Gasset dice, mira, el ser humano es el único animal que tiene medio cuerpo fuera de la realidad, ¿no? Medio cuerpo fuera de la realidad. ¿Por qué tenemos medio cuerpo fuera de la realidad? Bueno, necesitamos tener medio cuerpo fuera de la realidad porque eso es precisamente lo que nos tensa, ¿no? Lo que de alguna manera nos permite proyectarnos a metas largas, ¿no? Y Ítaca, nuestra Ítaca, es un elemento esencial de nuestra fisonomía humana, ¿no? No podemos caminar por la vida si no tuviéramos una Ítaca, ¿no? Un objetivo en el horizonte, ¿no? Precisamente eso es lo que molesta a Odiseo, que en esa isla prácticamente no hay historia, está como separado del tiempo, no hay esfuerzo, no hay dolor que de alguna manera nos empuja y genera grandeza. Ahí está todo dado y eso es demoledoramente desmoralizante. Vean ustedes cómo lo reflejan otros pintores. Vean ustedes, ahí está Odiseo, no le vemos el rostro, pero créanme, es un rostro en medio de toda esa abundancia que no acaba de estar contento, no acaba de estar contento. Vean ustedes cómo acá nos lo pinta este otro gran artista, Blunk, ¿no? Es Odiseo mirando, ¿no? En la costa de esta isla maravillosa más allá. Bien, piensen ustedes que estas son las cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos podemos estar en un trabajo en donde de alguna manera tenemos muchas cosas. Puede ser, un trabajo podría ser nuestra isla de Calipso, en donde, mira, tenemos un montón de prestaciones, muchas cosas funcionan maravillosamente bien, se nos trata bien, tenemos y sin embargo, hay algo que me dice, mira, yo no estoy acá en mi sitio, ¿no? Yo necesito un desafío que es distinto. Yo me gustaría romper los barrotes de esta jaula que por ser de oro no deja de ser jaula, ¿no? Y necesito ir más allá. Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, una persona um, que tiene un muy buen trabajo, pero que sueña con un emprendimiento o que tiene eso dentro, ¿no? Bueno, mira, esa es la situación que está de alguna manera detrás de la Odisea, ¿no? De Odiseo encerrado en la isla de Calipso. Piensen ustedes incluso en una relación, ¿no? Hace poco me tocó, no sé, conocer una, no sé, en donde había dos pololos, qué sé yo, y uno le dice al otro, no, hasta acá no más llegamos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no funciona bien? No, funciona todo bien, pero hay algo que necesito y que no tengo acá, ¿no? Que es un proyecto, algo que de alguna manera me saque medio cuerpo fuera de la realidad, ¿no? Está precisamente esta idea de que, mira, ya está todo dado, de que no hay nada más, ¿no? De que eso es justamente esa insatisfacción vital, es la que está reflejando acá Odiseo en la isla de Calipso. Los seres humanos necesitamos riesgo, necesitamos desafío, necesitamos tener horizontes. Déjenme hacer un comentario completamente fuera de contexto, tal vez, pero yo muchas veces veo estos textos con mis alumnos. Desde luego, los analizamos con más cuidado, digamos, no, nos fijamos cuáles son las dificultades, muchas dificultades. Odiseo tiene muchas dificultades porque, bueno, está preso, digamos, ¿no? En esta circunstancia que de alguna manera satisface todos sus deseos, aparentemente, pero no el último y más profundo de sus deseos. Y le cuesta mucho echarse al mar también, le cuesta mucho echarse al mar, ¿no? Como la persona que probablemente está cómodamente empleado y para la cual, digamos, no lanzarse en un emprendimiento, mira, puede ser muy arriesgado y dar mucho miedo. Bueno, mira, eso está reflejado sorprendentemente en cada uno de los versos del poeta Homero. Y eso es precisamente esta doble idea, ¿no? Muchas veces me encuentro manejando este texto
y pensando también en las tristezas que a veces enfrentan, no sé, nuestros jóvenes, ¿no? A mí por cuestiones de trabajo me toca trabajar con jóvenes, ¿no? Que tienen 20 o tal vez 19 años, ¿no? Y muchas veces tienen las dificultades propias de toda persona que no ha terminado de crecer, ¿no? Son telémacos más o menos, y por lo tanto a veces enfrentan temas, digamos, ¿no? A veces con mucha seriedad, temas de salud mental, temas de tristeza, eventualmente depresiones, etcétera. Desde luego no pretendo resolver temas que son muchísimo más complejos de lo que yo puedo abordar en, no sé, 2 o 3 minutos acá, pero muchas veces sugiero, a ver, pensemos en Odiseo, ¿no? Pensemos en Odiseo. ¿Qué le pasa a Odiseo? Le digo esto a mis alumnos de 20 años. No, les digo, mira, la tristeza, la pena de Odiseo es esta, esta incapacidad de perseguir una meta de largo plazo, ¿no? Muchas veces nuestras tristezas, nuestras penas, y muchas veces por eso también en la adolescencia uno está más expuesto a este tipo de cosas, es porque, mira, la Ítaca que yo tengo delante todavía no la he terminado de dibujar y por lo tanto no sé a dónde voy, ¿no? No sé a dónde voy. Cuando sé a dónde voy, bueno, mira, comienzo a desarrollar resiliencias que ni siquiera sabía que existían. Yo suelo decirlo, ¿no? Piensa, le digo a mis estudiantes, piensa en tu Ítaca, ¿m? Piensa en tu Ítaca, porque tal vez si no la tienes nada, ¿cuál es esa Ítaca? No lo sé, ¿no? No lo sé cuál es la Ítaca, pero todos los seres humanos necesitamos Ítaca, no nos basta con tenerlo todo, particularmente si todo es cómodo. Y bueno, las circunstancias del mundo contemporáneo son particularmente cómodas, son particularmente cómodas y tal vez por eso particularmente incómodas. ¿M? Sorprendente, ¿no? Que de esta fantasía de hace 3.000 años, ¿no? Inventada o salida de la cabeza de Homero, de alguna manera tenga vinculación con circunstancias de la vida contemporánea. Paréntesis, no es tan raro. ¿Por qué? Porque no salió de la cabeza de Homero. En realidad son experiencias que los seres humanos hemos vivido desde siempre, que quedaron de alguna manera sugeridas en este texto literario y que hoy, en medio de todos los cambios que la moderna tecnología nos ha traído, volvemos nuevamente a encontrarnos. Siempre nos encontramos con estas situaciones. La primera, entonces, el primer lugar, ¿no? En donde Odiseo o la poesía homérica nos sitúa, ¿no? En la isla de la ninfa Calipso. Mil cosas podrían ser esa isla para un ser humano, un trabajo cómodo y bien remunerado, una relación naciente que parece no dirigirse a ninguna parte y que precisamente por eso hace falta despegarse, en fin, tantas cosas que de alguna manera, ¿no? O tantas circunstancias que de alguna manera podrían ser reflejo de esta isla. Vean ustedes ahí, nuevamente, este es otro artista que refleja de esa manera. Esta particularmente, a mí me parece, casi está todo dicho, ¿no? Vean el azul gélido, ¿no? En que Odiseo, la silueta de Odiseo está pintada a la izquierda de la pantalla, este Odiseo que llora, ¿no? Que llora porque necesita una Ítaca que no tiene. Bueno, desde luego el canto se va a acabar, los dioses van a intervenir, Odiseo va a poder echarse al mar nuevamente, va a tener la fortaleza de la cual carecía en un determinado momento, va a ser una balsa precaria y va a echarse al mar nuevamente a perseguir su Ítaca. Bien. Otra cosa le pasó a Odiseo. ¿Cuál es el segundo lugar que me gustaría recorrer con ustedes? La caverna del Cíclope. La caverna del Cíclope. Esta es la aventura más colorida de Odiseo, ¿no? La aventura más colorida de Odiseo. Este momento en el cual, en medio de todos sus viajes, ¿no? Va a llegar a una isla sorprendente en donde va a encontrarse con una raza
subhumana, ¿no? Animal casi, ¿no? De estos grandes personajes míticos, ¿no? Desde luego, con un solo ojo en la frente, que no tienen las cosas que los seres humanos sí tenemos. ¿M? No tienen, para sorpresa de Odiseo, que los observa a la distancia desde su nave, no tienen agricultura, no tienen naves de rojas proas que los lleven de una isla a otra y con la cual pudieran comerciar bienes. No tienen ágoras, el ágora es la plaza donde el pueblo se junta para decidir, tomar decisiones en común, cada uno vive en su propia cueva, ¿no? Como si fueran aislados, como más o menos de acuerdo a esa definición de Aristóteles, ¿no? De que los seres humanos somos animales sociales y el que no vive en sociedad o es un ángel o es una bestia. Bueno, estos son más parecidos a bestias, más parecidos a bestias. Odiseo, que es un gran curioso, esto todo sucede en el canto 9, ¿no? La ciclopea, el canto 9 de la Odisea, bueno, llega a las costas de esta isla sorprendente y fascinante en donde viven los cíclopes y llevado por su curiosidad, ¿no? Se introduce junto con submarinos, ¿no? En ¿no? una cueva sorprendente que aparentemente está vacía y en donde se ven los rastros salvajes de este personaje que vive en completa soledad, cuidando a un par de ovejas, ¿no? Y con los frutos, digamos, ¿no? Que le da la naturaleza, sin cultivarlo, sin nada. Bien, ¿qué sucede? Bueno, sucede un montón de cosas. Yo tengo que decirlo acá de una manera muy sucinta, porque quiero simplemente aludir, más que al hecho que nos cuenta Odiseo, a la historia humana que está detrás, ¿no? Y en la cual también nosotros nos podemos reconocer. ¿Mm? El cíclope, ¿no? El cíclope es la negación de una ley muy importante que vertebra toda la Odisea, y es la ley de la hospitalidad, ¿no? La ley de la hospitalidad. No sé si les suena esto, pero créanme, lo voy a hacer muy sencillo porque no tiene nada de técnico, por el contrario. La ley de la hospitalidad es simplemente algo que el poeta Homero en la Odisea recalca prácticamente en cada canto. ¿Y qué tiene que ver o qué significa esto? Bueno, significa que esencialmente en las relaciones humanas, ¿no? Por más que intentemos siempre que sean todas igualitarias, en realidad, en la inmensa mayor parte de las relaciones humanas, muchas veces hay una disparidad de fuerza, ¿no? Hay una disparidad de fuerzas. Hay alguien que tiene más poder que otro. Homero llama a quien tiene más poder el anfitrión y a quien tiene menos poder el huésped. Y de alguna manera sugiere, ¿no? Que los seres humanos somos tales porque para nosotros ya no rige la ley de la fuerza, rige la ley de la hospitalidad. La ley de la hospitalidad manda al anfitrión no abusar de su poder, manda al huésped no abusar de la hospitalidad que le ofrece el anfitrión, ¿no? Es una ley que de alguna manera tiene, digamos, en su total y absoluta simpleza, regula las relaciones entre los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque a las aves y a las fieras del monte, dice Homero, Zeus les permite despedazarse con los dientes, pero los seres humanos nos dio la razón, ¿no? Nos dio la razón. Y por lo tanto nos dio la ley de la hospitalidad. No abusar del poder que tengo sobre ti, tú no abusarás del poder que yo te doy como anfitrión. Bien, ¿de qué se trata esto? Esencialmente de que prácticamente en todos los cantos de la Odisea hay una persona que va y pide y solicita hospitalidad, ¿no?
en el canto 1, 2, 3, 4, prácticamente no hay ninguno en donde no hay una persona, algún tipo de suplicante. Muchas veces es el mismo Odiseo, otras veces es un personaje desconocido que resulta ser un dios disfrazado. En otras ocasiones será Telémaco que va a conseguir noticias de su padre. En fin, siempre, siempre, ¿no? En todos los cantos de la Odisea se nos plantea una situación análoga, ¿no? Hay una persona que está, digamos, a merced de otro y pide, ¿no? El don de la hospitalidad. Y el anfitrión, ¿no? Manifiesta su humanidad al ofrecerla o su inhumanidad al negarla, ¿no? Al negarla. Bien, ¿qué sucede con esto? Más o menos, bueno, hay muchas formas de hospitalidad, pero esencialmente si ustedes van al canto primero de Odisea, verán que llega un personaje a No, Ítaca y Telémaco le, le, le ofrece los dones de la hospitalidad, hace que le traigan comida. Está silenciado. Gracias, Don. Disculpen, debo haber movido algo sin entender lo que estaba haciendo, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo, entonces la ley de la hospitalidad funciona así, siempre hay un huésped, un anfitrión, el huésped llega a un determinado palacio, como en el canto primero, llega a Atenea disfrazada, solicita don de hospitalidad, Telémaco se lo entrega, hace que le sirvan, ¿no? Un gran, digamos, que le traigan alimento, bebida, que se lo sirvan en bandeja de plata y todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Eh, Manifiesta la finura humana del anfitrión, ¿no? Del anfitrión, que solamente después de que ha ofrecido comida, pregunta quién es la persona que ha solicitado su hospitalidad. Bien, ¿qué sucede? Odiseo, en el canto 9, como ya dije, llega a la cueva del Cíclope. Y en la cueva del Cíclope se encuentra con que finalmente, digamos, ¿no? Después de inspeccionar esta cueva sorprendente, llega este monstruo gigante, ¿no? Ingente, dice Virgilio, ¿no? Que penetra y deja la cueva cerrada con un gran pedrejón que ni 6 carros podrían arrastrar, que mete a sus ovejas y que se encuentra con estos bienvenidos que están con estos malvenidos, perdón, que están a su merced en su propia cueva. Están a su merced en su propia cueva. Bueno, en la narración de Homero, en el fondo, lo que viene a decir es lo siguiente: Odiseo se encuentra en esa situación, ¿no? Y como es costumbre entre los griegos, ¿no? Se arrodilla delante de este cíclope, abraza las rodillas, que es la manera habitual de solicitar hospitalidad, y pide ese don, ¿no? El don de la hospitalidad. Bueno, para el lector de Homero, más o menos, las cosas funcionan así. El cíclope pregunta inmediatamente quiénes son ustedes, con lo cual ya manifiesta que este no es un hombre civilizado, ¿no? No es un hombre civilizado. Bueno, no sabe de qué va la hospitalidad es ofrecer primero comida y después pregunta quién es el que está pidiendo esa comida. Ese es el verdadero hospitalidad. Bueno, lo que sucede acá es que eh, um, el C, ¿no? Primero pregunta, se da cuenta de que están inermes completamente a su disposición. En vez de ofrecer comida, lo que hace, bueno, es lo que hacen todos los monstruos de la Odisea, ¿no? Toma a 2 compañeros de Odiseo que están en la misma cueva, los toma por los pies, ¿no? Los azota contra una piedra, ¿no? Los mata y luego los devora, ¿no? Los devora. Todo esto es simbólico. ¿Por qué? Porque se supone que el buen anfitrión ofrece comida. Este mal anfitrión se come
al huésped. Se lo come, lo devora, ¿no? Se lo come, lo devora. Bien, lo cierto es que va a enfrentar Odiseo, digamos, ¿no? Esta circunstancia muy dramática y va a tener que, digamos, ¿no? Luchar contra un ser que es pura fuerza, poderío físico. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer, ¿no? Con su propio inteligencia, ¿no? Con su inteligencia. ¿Recuerdan ustedes que la guerra de Troya terminó por el caballo de Troya? Bueno, el caballo de Troya es la gran hazaña del mismo Odiseo, ¿no? Odiseo no es el gran héroe de la guerra de Troya, ese es Aquiles. Aquiles comanda las tropas o es el emblema guerrero de los griegos que van a Troya a luchar contra Troya durante 10 años, pero es incapaz de tomar la ciudad de Troya. La ciudad de Troya cae cuando Odiseo dice, oye, ya parece que después de 10 años deberíamos cambiar de estrategia. Yo tengo, ¿no?, el plan con el cual Troya puede caer en nuestras manos, ¿no? Y desarrolla, ¿no?, esta gran máquina, ¿no?, esta argucia. Bueno, Odiseo está siempre, siempre, ¿no?, capacitado para enfrentar, ¿no?, circunstancias que son muy superiores, ¿no?, a él mismo, como el mismo Cíclope, bueno, en esta sorprendente astucia, ¿no? Homero lo pinta a él como el hombre de la astucia, precisamente esa astucia la que le va a dar, ¿no?, la victoria sobre este personaje que representa la fuerza bruta. Ya. La historia es fascinante, créanme, vale la pena la sola lectura del canto 9, ¿no? La sola lectura del canto 9, como también vale la pena la sola lectura del canto 5, ¿no?, de la isla de la ninfa Calipso. ¿Por qué es tan importante esta historia? Bueno, mira, porque, como dije, no había cíclopes en aquella época y por lo tanto la historia es de carácter simbólico, ¿no? Nos está transmitiendo algo con lo cual los seres humanos nos topamos con una determinada frecuencia y es encontrarnos en una circunstancia incómoda a merced de alguien que tiene poder sobre nosotros, ¿no?, que es más poderoso que nosotros y ante el cual solo tenemos dos capacidades para enfrentárnoslo, ¿no? Nuestra inteligencia, el ingenio, y al mismo tiempo eh, esta capacidad de resiliencia, ¿no? De resiliencia. Vean ustedes cómo Odiseo no es el hombre, digamos, del valor militar, no, ese era Aquiles, ¿no?, el héroe de la Ilíada, una época ya pasada. Este es el héroe de la inteligencia, ¿no? Y vean ustedes que esta es cualquier circunstancia de abuso, ¿no? Eh, Piensen ustedes en cualquier circunstancia de abuso, ¿no? Siempre pienso, ahora sigo las noticias de Irán con tanto drama, ¿no?, y tragedia que nos tiene, digamos, comprensiblemente preocupados. Bueno, esa gente, mira, que está luchando contra, mira, algún poder opresivo y tiránico, ¿no? Contra el cíclope. Ha tomado, digamos, conciencia de estar en una caverna donde, digamos, están enfrentando a un poder que les es superior y en donde su única posibilidad de sobrevivir, ¿no?, de salir vencedor, victorioso, es uno, ¿no? La resiliencia, ¿no? La resiliencia y el aguante. Y en segundo lugar, también, ¿no? También su ingenio. ¿Mm? Bueno, miren, sí, podríamos llevarlo a un plano, no sé, político de este calado, ¿no? Y desde luego podría ser un gran ejemplo, ¿no? Existen cosas infinitamente peores que los cíclopes, ¿no? Y monstruos brutalmente más inclementes que los cíclopes, ¿no? En donde hay grave disparidad de poderíos y donde quienes tienen el poder se comportan de una manera francamente poco humana. ¿Mm? Pero
si uno va, digamos, no retrocediendo y achicando la escala, muy probablemente se encuentre con situaciones en las cuales los seres humanos nos encontramos constantemente, ¿no? Nos encontramos constantemente. Nosotros mismos, ¿no? Desde el niño que va al kinder y tiene que enfrentarse al matón del curso. Bueno, mira, ese también podría ser un pequeño cíclope en ese pequeño mundo, digamos, ¿no? Donde él tiene que desenvolverse. Bueno, esas circunstancias, hay mil momentos, ¿no? En los cuales, ¿no? La vida nos pone en circunstancias donde de alguna manera advertimos que la historia que nos está contando Odiseo, Homero, Homero a través de boca de Odiseo, porque es Odiseo el mismo que cuenta esta historia, en realidad es la historia que nunca pasó, pero que pasa siempre, ¿no? Y es precisamente esa capacidad de hacer que el texto sea traslúcido, ¿no? O sea, transparente, el de transponer nuestra propia experiencia en él, el que lo dota de la profundidad, que lo ha hecho cabalgar la historia. Piensen ustedes que este texto, el texto de la Odisea, bueno, es un texto que probablemente conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que podríamos encaramarnos en tal vez 50, 70, 100 generaciones, ¿no? De personas que de alguna manera han sido sorprendidas por la potencia de la antigua poesía homérica. Tenía presente un tercer momento, pero creo que el tiempo se me está yendo, aludirlo, aunque sea brevísimamente, que es la historia de las sirenas. Fíjense que esto es otra cosa que nos pasa con mucha frecuencia en nuestros viajes, ¿no? En el viaje de una parte a otra, mira, de repente nos encontramos en la isla Ojigia, de repente nos encontramos en la cueva del Cíclope, de repente nos encontramos con las sirenas, ¿no? ¿Qué significan las sirenas? Bueno, las sirenas significan la tentación distractora. Homero muchas veces juega con este concepto, el concepto del olvido, ¿no? Los seres humanos nos echamos a navegar y olvidamos por el camino muchas cosas, ¿no? Olvidamos el ímpetu original que nos empujó hacia esa determinada travesía, ¿no? Nos perdemos por el camino. Um, es precisamente algo de lo cual, bueno, mira, tenemos abundante experiencia los seres humanos. Es como alguien que haya partido, digamos, no, mira, intentando crear una empresa, digamos, crear valor, generar trabajo lleno de idealismo, y de repente después de 10 años o de 20 años se da cuenta de que, digamos, su vida se ha transformado en ganar plata, en ganar plata. Y entonces dice, bueno, dónde perdí el hilo? ¿Qué pasó, digamos, ¿no? Esta circunstancia en la cual yo me eché al mar, digamos, ¿no? En donde lleno de ideales que son frescos, ¿no? Busqué una determinada ruta y esa ruta de alguna manera se me transformó por el camino y tal vez no me di cuenta. Odiseo y el mismo Homero están siempre jugando con esta idea, la idea del olvido, ¿no? De que olvidamos ciertas cosas por el camino, ¿no? Olvidamos muchas cosas por el camino. Olvidamos un montón de cosas por el camino. Por eso, por ejemplo, la imagen de los lotófagos. Odiseo llega a una tierra donde hay los comedores de loto que comen esta planta, que los hace olvidarse de su derrotero, de la ruta. Eh, Llega, por ejemplo, a tierras de Circe, donde la maga Circe lo envuelve en una nube que de alguna manera no anula o lo hace olvidar, ¿no? Lo hace olvidar. ¿Ya? Fíjense que esta idea es nuevamente la misma cosa que está detrás de toda la Odisea, ¿no? La misma idea de historias que no pasaron nunca, pero pasan siempre. Historias que no pasaron nunca, pero pasan siempre. Gran desafío tiene Christopher Nolan, ¿o no? Tiene que hacernos ver una historia que debe seguir siendo fascinante, ¿no? Una historia contada con los parámetros de la antigua épica, que tiene
no sé, una gran cantidad de aventuras, de personajes, de escenarios, de magas, de monstruos, de personajes mitológicos, pero detrás de esas situaciones, de alguna manera, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Eh, no hay mucha gente que dice, oye, Christopher Nolan está corriendo un gran riesgo al hacer la Odisea. Bien, es una gran cosa. Yo por mi parte quisiera terminar acá, ¿no? Una hora es suficiente para mí, digamos, ¿no? Sobre la Odisea, suficiente desarrollo. Les voy a agradecer extraordinariamente su presencia. Los invito cordialísimamente a que examinen este programa de lectura crítica. Y en general, yo los invito a leer los clásicos porque son nuestra herencia, sobre todo para aquellos que ya contamos una cierta edad, yo ya tengo más de 60, ¿no? Siento mucho, ¿no? La urgencia también de transmitir, de que no quede, digamos, no, el puente cortado entre largas generaciones de lectores y las que vendrán a continuación de nosotros. Muchísimas gracias por su gran atención, ¿no? Y nos veremos la próxima. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Gracias.